Hola. Bienvenido a mi canal. Estamos juntos con el nuevo episodio de Esref Ruya. Veamos nuestra serie juntos. Evaluemos juntos la magnífica actuación de los populares actores Aatay Ulusoy y Demet Özdemir. Después de la muerte de İzzet, Esref encendió la mecha de una gran guerra. İzzet era un abusador de menores y un sinvergüenza. Él merecía la muerte. La policía es consciente de que Esref es responsable de esto, pero necesita pruebas. Nisan cree que İzzet causó la sentencia de muerte. Porque Nisan dijo que a gente como esta había que echarla por la ventana y así murió İzzet. Quiere pedir cuentas a Esref y levanta la voz, expresa su miedo y dice que quiere irse. Esref dice que İzzet se acuesta con niñas pequeñas. Esto asusta aún más a Nisan y quiere irse. Pero ahora sabe mucho sobre Esref. La policía lleva a todos a la comisaría para que presten declaración sobre la muerte de İzzet. El comisario interroga a Esref pero no encuentra ninguna respuesta. Nisan se ve obligada a decir en su declaración que no sabe nada. Porque nadie en el departamento de policía sabe que él es un informante. Abril solo funciona para el comisionado de Idem. El comisionado dice que puede protegerla y le pide que le diga si está siendo amenazada. Esref ve a Nisan y Idem hablando. Le dice a Idem que se mantenga alejado de Nisan. Idem no puede corresponder al amor que siente por Esref y por eso intenta vengarse. Nusret Aga dice que no tiene quejas contra nadie y que esto fue un accidente. El comisario se da cuenta de que Nusret está decidido a tomar su propia venganza. Nisan sale del coche de Esref y comienza a huir. Esref va tras Nisan y la atrapa. A partir de ahora, Abril también necesita protección. Porque estos acontecimientos empezaron a partir de abril. Nusret va a visitar al padre de Yakup. También trae un regalo para demostrar su buena voluntad. Se queja de Esref ante el padre de Yakup y exige venganza. Le pide que se lo entregue para poder matar a Esref. Pero Yakup dice que no delatará a Esref. Jacob reúne a todos y evalúa la situación. Nusret solo quiere matar a Esref sin derramar demasiada sangre. Yakup reúne a la pandilla de huérfanos y pregunta por qué Esref mató a İzzet. Esref se defiende y dice que se acostó con niñas y que se lo merecía. Yakup dice que Nusret quiere a Esref pero él nunca se la entregará. Esref se encarga de anunciar esta decisión. Los amigos de Nisan dicen que lo que ha pasado es demasiado y que no pueden estar en ese entorno. Nisan se da cuenta de que Esref ha puesto a sus hombres en la puerta. Aunque Nisan no lo acepte, esta es una orden de Esref. El padre de Yakup se dio cuenta de que Kadir le guardaba rencor a Esref. Para el padre de Yakup, Esref y Kadir son iguales. Nisan intenta encontrar formas de deshacerse de Esref. Solo si Esref va a la cárcel podrá escapar. Esref va a reunirse con Nusret. Ella se sienta frente a él sin miedo. Nusret Yakup pensó que su padre había entregado a Esref. Pero no es como él piensa. Esref devuelve el dinero del acuerdo hecho con İzzet y dice que el padre de Yakup no tiene hombre a quien dárselo. Nusret dice que habrá mucho derramamiento de sangre. Nisan intenta obtener una confesión de Esref y hace una grabación de voz. Esref lleva a Nisan al orfanato. Nisan conoce una faceta diferente de Esref. Organizan una fiesta de cumpleaños para una niña que nunca antes había tenido y cortan el pastel para ella. A Nisan le encanta este lado de Esref y se enamora de él, aunque no se da cuenta. Esref y Nisa van a un parque y se columpian. Este es un movimiento muy difícil para Esref. Abril intenta conocerlo mejor. Ellos charlan. Ella se entera de que Esref estuvo enamorado una vez en su infancia. Esto es muy interesante. Pero según él, un corazón solo puede enamorarse una vez. Nisan cree que tal vez se equivocó sobre Esref. Por este motivo, duda en entregarle la grabación de voz a Idem. Nimet, la hermana de İzzet, busca a Kadir. Él sabe que Kadir y Esref no se llevan bien. Por eso le pide ayuda para matar a Esref. Kadir dice que Nisan es la mujer que Esref ama y la ataca. Esref llega al casino. Quiere volver a escuchar canciones tristes. Pero los hombres de Nusret cortaron la lengua del cantante y se la enviaron a Esref. El castigo de Nusret para Esref será matar a sus seres queridos, uno por uno. ¿Esref quedará incluido en esta categoría?
Diciendo que quiere conservar un pequeño trozo de los genitales de Izzet para quitárselo a su hijo, los empaca y se los envía a Nusret. Nusret se enoja mucho y saca sus armas. La guerra ya ha comenzado. Nisan evade a los hombres de Esref para encontrarse con Idem. Pero cae en manos de los hombres de Nusret. Envía un mensaje a Esref mostrando que tiene Nisan. ¿Podrá Esref salvar a Nisan? ¿Quién será el perdedor de esta guerra? Comparte conmigo tus comentarios e ideas sobre la serie. Esperamos verte en el nuevo análisis del tráiler. No olvides darle me gusta a mi canal, suscribirte y activar las notificaciones.